la T. Akotsi. Perfecto, Johnny. Excelentísimo. Entonces, eso significa mano. Lo único que se puede corregir es la A, siempre tiene que ser. O sea, en el Ashaninka, siempre las primeras letras es como el castellano, son mayúsculas. Akotsi, mayúscula. Ajá, está perfecto. Sí está perfecto, ¿no? Pero solamente corrígelo con la A mayúscula. Akotsi, Akotsi, significa mano. Akotsi. Sí, estoy retomando estas clases lunes, miércoles y viernes. Y de hecho yo enseño de manera particular en las noches. Hoy día también retomo todo eso y tengo que ver el tema de la universidad porque voy a entrar también a enseñar ahí. Por eso lunes y viernes es las clases. Súper bienvenido a cada uno de ustedes. Si dominan, la verdad, quechua, portugués, inglés, son welcome to come in my life. Si son bienvenidos, suben y pues ustedes enseñan y nosotros ahí aprendiendo. O sea, el objetivo es, como les vuelvo a comentar, rescatar identidad y cultura, porque hay muchos jóvenes que están perdidos con el mundo de identidad. Buenas noches, Sara. Ahorita buenos días. A ver, los que dominan quechua, porfa, o los que hablan al menos escriben. Y Mainaya Kashkanki. Eso no me hace aprendido. Ahora vamos con la A. A ver, una con la E. A ver, una con la E. Listo. Eroti. Eroti. Ese está fácil. Eroti. Eroti. No, no, no. Eroti. Dije con la E. Estamos con la A, con la E. Y Eroti, eroti, Eroti. eroti. Y recuerda que la E mayúscula, ¿eh? Eroti. Eso significa aurora. Aurora, no sé si ustedes conocen el loro Aurora. Eroti, un loro gigante. Sé hablar quechua. Perfecto, Johnny, sería genial para poder hablar con los muchachos. Aurora, ajá, Eroti. Eroti. Sí, Aurora es Eroti. Claro, yo te subo. ¿Me avisas cómo estás con tu tiempo? Si eso. Sí, porque normalmente le estoy haciendo de 9 a 10 de la mañana y de 9 a 10 de la noche. Pero de acuerdo el tiempo, ¿no? Que ustedes tienen. Eroti. Ok, no te preocupes, si es en la noche me avisan. En Ashaning al menos están aprendiendo, pues Pasonki, Kitaiteri. Así es. Eso. Entonces, el objetivo nuestro es rescatar identidad y cultura. Hola Miss, cuéntame cómo te va. Cindy, buenos días. Cuéntame cómo van con el internet. Si está buscando a alguien que sabe escribir. Por ejemplo, Cindy domina bien francés y pues nos puede venir a ayudar. Normal, me avisas con tu tiempo, Cindy, para que le puedas dar cátedra acá a las chicas. Entonces, como ustedes saben, estamos con la E de Eroti que escribieron ahora. Ahora vamos a ir con la I. Y vamos a ver Inki. A ver, Inki. Recuerdan que es mayúscula la primera letra. Inki. Inki significa maní. Inki. Y de hecho necesitamos aprender bastante el tema de que quiero. No, Inti, no, Ki. Inki. Inki. Ya quieres poner Inti Raimi, ¿no? Sí, con K de kilo, no con la ta de ta. Ta. Inki. Sí, está mejor. Inki. Inki. Ajá, significa, es maní. Inki. Excelente. Entonces, mira, ustedes hoy día han aprendido A de Akoti, E de Eroti y de Inki, O de... ¿De qué tenemos? Oso perezoso. Pasó que van, caro. Ya, vamos a poner O. O es Okitsi, ¿ya? Que es ojo. Okitsi. Okitsi. Entonces, como ya lo tienen apuntado, pueden escribirlo en conjunto todo para practicar con los muchachos.
Buenos días, buenos días. A la bitch. Dice, yo Serio. soy, no eres muy como, o sea, sí aprendes, pero lento. Okiti no, la tsi, okitsi, tsi, okitsi, okit. No te preocupes, mi amigo, pero vas a aprender con nosotros. Pero, ¿por qué es tan fácil aprender las cosas malas? Por ejemplo, tomar. Solamente abres, pones el vaso y te tomas. Es fácil, ¿verdad? Y tomas al seco. Okitsi, perfecto, mi querido amigo. Sí, está perfecto. Entonces, eso significa ojo. Okitsi, ojo. En quechua es ñawi, pero no sé cómo se escribe. Ñawi. Ñahuimpukio, Oh, ojo de agua. uvas marrones. Bueno, no dijimos agua, agua se dice otra cosa. Water se dice distinto. Okitsi, ojo, ñawi. En inglés, ¿cómo sería ojo? You see, tu ojo. You see, my see, I see. Soy ojo. Ojo, ojo. Sara, ojo. How do you say? How do you say? I, eyes. My eyes is brown, right? Really? My eyes is brown. It's black. A ver, sin filtro. Sí, pues. Is brown. Eyes. Eyes. Ok, entonces ustedes pueden decir, pues, ¿no? Bueno, si van a decir mi ojo, su ojo, nuestro ojo, es súper distinto en Ashánica. Porque eyes es solamente ojo, ¿verdad? Eyes, ojo. Es como decir okitsi. Kitsi. Exacto. Entonces, ustedes ya saben al menos cuatro objetos de distintos. Por ejemplo, hemos aprendido de Akotsi, que es mano, Eroti, que es loro, Inki, que es maní, Okitsi, que es ojo. Entonces, con eso, ustedes ya pueden estar conjugando. O sea, no es necesario que ustedes puedan aprender todo y pues conjugarlo, porque de hecho uno va aprendiendo formar frases de poco a poco. Ey, mira, Okitsi. Ey, mira, ojo. ¿Verdad?